Ahora le presento la segunda parte de la mesa de debate entre los analistas Leo Zuckerman y Jesús Silva Herzog sobre el papel del Fondo de Cultura Económica, la empresa editorial del Estado mexicano, en el marco de los 80 años de su creación. ¿Pero no resultan muy caros los libros de las editoriales de nicho? Bueno, ese es otro tema. ¿Cuánto tenemos que pagar por los libros? ¿No? O sea, yo decía, el subsidio no me gusta del Fondo de Cultura Económica porque es un subsidio que le beneficia a las clases medias y ricas, que son las que más leen en este país. Eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Las encuestas nacionales de lectura dicen que quien más leen y quien más adquieren libros son los ricos y los... Pero déjame terminar con el tema de Amazon. Y aparte está el tema de... O sea, los grandes se han beneficiado, han salido las de nicho, y está ahora el gran tema de la autopublicación, que también es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Ya el autor no necesita, Jesús, al editor para poderse publicar. ¿Cómo no? Tú tienes un programa, te importa mucho los libros, invitas frecuentemente a autores. Sí. Me gustaría que nos dijeras cuántos autores autopublicados has invitado. Porque en México no se autopublica la gente. En España, en Argentina, en Estados Unidos. ¿Cuál es el último caso en donde tú has visto que esta utopía de la autopublicación nos da para fomentar la cultura? A mí me parece que aquí sí hay un punto que tiene que ver con la importancia del editor, de estas instituciones que fomentan una cultura no solamente de la lectura y del libro, sino las que estructuran la vida cultural de un país. Sí. Y no se trata simplemente que tú antes hubieras, en vez de autopublicarte en Amazon, hubieras sacado el stencil y difundido entre los cuates que te pedían el libro, sino que sí hay una serie de procesos medianamente institucionalizados que seleccionan obras, que agrupan obras en un con cierto criterio y que le dan un sentido de parentesco a esas obras. Eso es lo que el Fondo de Cultura Económica tiene eso. Por eso el hecho de que esté el gran libro sobre la desigualdad en este momento, que vaya a ser publicado por el Fondo de Cultura Económica, a mí me parece importantísimo, porque está dentro de un preguntas y que tendrá la expectativa de permanecer en el catálogo del Fondo de Cultura Económica. Si no lo hubiera publicado el Fondo de Cultura Económica, ¿hubiera aparecido bajo otro sello? Ese libro, claro, por supuesto. Que sí. Ese libro, entonces, por supuesto, se necesita que el Fondo de Cultura Económica no es que sea necesario. No es que hubiéramos estado a ciegas de ese libro, pero se incorpora dentro de un catálogo, está dentro de una propuesta que tiene congruencia para los lectores, y yo creo que eso es relevante. ¿Tú crees que tiene congruencia? A mí me parece que sí. Es decir, la selección de libros que ha hecho en los últimos años el Fondo de Cultura Económica. Bueno, yo creo que ¿Qué opinión te merece? Eso hay que discutirlo, y creo que la política editorial del Fondo de Cultura Económica es una política que ha sido dispareja. Tiene muchos méritos y tiene muchas otras cosas que son cuestionables. Hay desde luego en la historia del Fondo de Cultura Económica cosas muy meritorias y cosas que son evidentemente que tienen la señal del interés político del director en ese momento. Porque es una institución del Estado. Esa es parte también de mi punto, ¿no? Yo creo que una institución del Estado que sigue siendo vulnerable frente a esas presiones. Desde luego. No es una historia purísima, que no tiene ninguna mancha. Por supuesto que hay errores en la política editorial del Fondo de Cultura Económica. Yo creo que la gran diferencia es que esas eran equivocaciones, si acaso, editoriales. La de la actual dirección no es siquiera una equivocación editorial, sino que es una equivocación en términos de su misión institucional. Bueno, yo regresaría al tema, me parece fantástico, del tema de lo que se llama en la literatura el middleman, ¿no? Que es el intermediario, el que decide qué publicar, el que decide qué música sale, qué libro sale, etcétera. Uno de los temas que presenta el Internet ha cambiado en por el diseño que tiene el Internet es la desaparición del middleman, en este caso del editor.
Lo que dice... Pero ¿tú crees en que ese editor es parte del arcaísmo de los libros impresos? No, yo creo que va a permanecer. Yo creo que va, a lo que nos estamos acercando es a la segmentación de los mercados. Es decir, vas a tener mercados para un gran público que van a ser las grandes empresas los que van a hacer y que seguramente van a salir a muy buenos precios, sobre todo de libros electrónicos en Amazon y este tipo de tiendas. Luego vas a tener las editoriales de nicho con libros muy caros, por cierto, sí hay que decirlo, seguramente impresos y electrónicos también, y yo no descartaría de verdad el tema de la autopublicación. Es cierto, todavía falta que haya quizá un boom en la autopublicación o no. Tú decías, es que si Kafka no viviera hoy, en la réplica que tú me hiciste, no lo publicarían. Yo digo, no, es que si Kafka viviera hoy y nadie quisiera publicarlo, se podría publicar a sí mismo. ¿Te gusta o no te gusta? Eso ya está, ya es posible, Jesús. Es posible técnicamente, como era posible sacar copias, sacar fotocopias, hacerlo en stencil. Tú dices, no hay grandes autores muy conocidos o un gran número de autores que se hayan autopublicado. Lo que creo es que todavía no. Lo que creo es que Stephen King trató, por cierto. Yo lo que creo es que hay dos inocencias en el discurso de Leo. Uno es la inocencia del mercado como este espacio que retribuye el talento y la capacidad y coloca a cada quien en donde le corresponde, y otra es la ingenuidad tecnológica, esta idea que a través de las computadoras cada quien podrá comunicarse con todo el planeta y habrá una circulación absoluta de las ideas y la reflexión. Cuando está ocurriendo, Jesús, cuando, por ejemplo, muchos en el medio académico, ya muchos académicos no están pasando por el terrible filtro, y tú lo conoces bien, de la dictaminación para los journals, para las revistas académicas, sino que están subiendo directamente a sus sitios de internet sus artículos. Y quien me quiera leer, que me lea. Quien no me quiera leer, que no me lea. Yo no necesito pasar por ese filtro. La pregunta, creo que de fondo, es si necesitamos ese filtro llamado editor, que en las editoriales académicas es un proceso de dictaminación durísimo. En las otras editoriales, en las comerciales, es si se va a vender o no. Y estamos hablando de hoy, por supuesto. Pero es que claro, a mí me parece que no hay cultura sin editor. De la misma manera en que no hay música si no hay la capacidad de seleccionar lo que corresponde a un sello, a una sala, a un auditorio. Todos esos criterios selectivos que desde una perspectiva populista son antidemocráticos, son vitales para la salud de a mí me de gusta, tú mencionabas por ejemplo el caso de Acantilado. Yo comparto contigo, a mí me encanta, tengo varios libros de Acantilado, por cierto cuestan una fortuna, Yo me acuerdo, el libro de la autobiografía de Chateaubriand me costó, creo que ha sido el libro más caro que he comprado en mi vida, ¿no? Digo, agradezco, me encanta la acción que hizo el editor de conseguir las novelas de Stefan Zweig, en fin, y las compro y las seguiré comprando. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.